De un lado, la arrogancia de la burocracia local. Del otro, la pericia y la dignidad silenciosa de una heroína clandestina. Dos policías cometieron la audacia de esposar a Alexia Delgado por porte de armas sin registro en un campo de tiro, con un único objetivo aparente: aplicar la ley a una desconocida. Lo que ellos y la jueza jamás sospechaban es que esa detención trivial era el detonador inesperado en un plan vital que Alexia venía ejecutando durante 11 largos meses. Un designio para neutralizar una célula terrorista que no involucraba solo la seguridad de Tres Puertos, sino la protección de miles de vidas en toda la costa colombiana. Esta no es meramente una crónica sobre conflicto de autoridades. Es la narrativa de cómo Alexia usó la situación embarazosa como la oportunidad perfecta para desactivar una amenaza y redefinir el verdadero sentido del heroísmo. Antes de que te detalle, con vivacidad y profundidad, cómo se desarrolló ese día crucial en la costa colombiana, tengo una petición crucial que fortalece inmensamente la misión de nuestro canal. Pausa. Este video ahora mismo, con seriedad, puedes pausarlo y registra en los comentarios desde qué ciudad y nación nos estás viendo. Leo cada uno de los mensajes y me quedo profundamente impresionado al atestiguar el alcance global de nuestra voz. ¿Ya has contribuido con tu ciudad? Excelente. Entonces, aprovecha estos breves instantes y efectúa tu inscripción en el canal y concédenos tu me gusta en este video. Esa acción asegura que YouTube continúe presentándote más relatos de valentía y servicio silencioso como este. ¿Preparado a? Entonces, alístate. Porque la jornada de la general Alexia Delgado es el testimonio incuestionable de que el verdadero servicio muchas veces ocurre en las sombras, para que la luz de la seguridad pueda brillar sobre todos. Vamos a la historia. Al final de esa tarde bochornosa bajo un cielo gris que amenazaba lluvia en la costa del Caribe colombiano, Alexia Fénix Delgado, de 38 años, concluía otro día de trabajo invisible. Llevaba 11 meses infiltrada en un pueblo pesquero, rastreando una célula terrorista que planeaba atacar 3 puertos importantes en el litoral este del país. Un peligro inminente que nadie más conocía. Alexia era la única mujer negra habilitada como francotiradora en un destacamento de operaciones clandestinas de la Marina colombiana, una especialista en silencio y precisión, cuyo trabajo era tan vital como desconocido por el público. La misión estaba a punto de concluir y la tensión flotaba en el aire. Para calibrar un rifle no rastreable, Alexia fue a un campo de tiro civil, un lugar rústico con olor a pólvora y madera vieja. Su pericia, tan natural como su respiración, llamó la atención. 2 policías locales, con uniformes arrugados y miradas desconfiadas, rápidamente la abordaron y, sin ninguna ceremonia, la esposaron por porte de arma sin registro ni identidad. Alexia mantuvo el silencio completo, el rostro impasible, para no comprometer la cobertura de su operación y la seguridad de miles de vidas. La situación era una pesadilla burocrática, pero para ella la misión siempre estaba en primer lugar, por encima de cualquier libertad personal u honor momentáneo. En la audiencia sumaria del día siguiente, el pequeño tribunal municipal parecía aún más opresor bajo la luz fría de las lámparas fluorescentes. La jueza, una mujer de semblante austero y voz monótona, ya se preparaba para enviar a Alexia a una detención federal, un procedimiento rápido y burocrático para casos de indocumentados y porte ilegal de arma. Alexia, sentada con las manos esposadas al frente, mantenía la postura erguida, la mirada fija en un punto distante, la mente enfocada en la misión, no en su situación personal. Sabía que cada segundo allí era un riesgo para la operación, pero confiaba en que sus superiores la encontrarían.
Fue en ese instante, cuando el martillazo de la jueza parecía inminente, que las pesadas puertas de la sala de audiencias se abrieron con un chirrido que rompió el silencio. Entró el almirante Roberto Vargas, con su traje de gala impecable, la postura imponente y el aire de quien no pedía permiso, sino que lo exigía. Llevaba un dossier sellado del Ministerio de Defensa, un documento que exudaba importancia y urgencia. Al leer el contenido de la carpeta, la jueza, visiblemente afectada por la aparición inesperada, canceló todos los cargos contra Alexia en interés de la seguridad nacional. La corte entera se puso en pie en una mezcla de shock y reverencia al descubrir que la desconocida esposada era una comandante condecorada cuyo expediente estaba clasificado como secreto de Estado. Veteranos en el público, algunos con lágrimas en los ojos, hicieron la venia espontáneamente a la militar, un gesto de respeto que trascendió las formalidades de la ley. Sin revelar detalles de la operación en curso, el almirante Roberto Vargas, con la voz grave y la mirada firme, pidió disculpas públicas a la oficial por haberla expuesto a una situación tan humillante y peligrosa. Sus palabras resonaron por el tribunal, cargadas de un peso que iba más allá de la formalidad, un reconocimiento tácito del error que había sido cometido por la burocracia local. Alexia, aún con las marcas de las esposas en las muñecas, mantuvo la postura impecable, recibiendo las disculpas con la misma dignidad silenciosa que había exhibido durante toda la audiencia. El ambiente, antes tenso, ahora estaba impregnado de una reverencia inesperada, un tributo al honor de la mujer que estaba allí por un deber mayor. Aún esa semana, en un movimiento discreto pero de extrema urgencia, Alexia Fénix Delgado lideró una fuerza de tarea montada en el propio campo de tiro que había sido escenario de su detención. El lugar, antes un espacio de ocio, fue convertido en un centro táctico provisional. Son equipos de comunicación de última generación y mapas detallados de las rutas marítimas. Con el apoyo crucial del detective Marco Valente, el mismo policía que la arrestó, pero que ahora la observaba con un respeto que rozaba la admiración, Alexia desactivó la célula terrorista antes del amanecer del día siguiente. Se realizaron 8 detenciones, se incautó un arsenal impresionante y, lo más importante, no se efectuó ni un solo disparo, un testimonio de su pericia y planificación impecables. La operación, bautizada como Puerto Seguro, permaneció lejos de los focos de la prensa, un éxito silenciado para proteger las redes de información y la seguridad nacional, pero cuyos resultados salvaron miles de vidas. La operación Puerto Seguro permaneció fuera de la prensa, un éxito silenciado para proteger las redes de información, las fuentes confidenciales y, sobre todo, la seguridad nacional. No hubo portadas de periódicos, ni noticieros de televisión alardeando de la valentía de los involucrados. El campo de tiro, que sirvió como centro táctico provisional, recibió un cheque anónimo, un valor generoso suficiente para cubrir 6 meses de gastos, garantizando su continuidad y quizás un futuro más próspero, sin que nadie supiera el verdadero origen de aquella benefacción, y Alexia Fénix Delgado, como era su costumbre, desapareció otra vez en las sombras, regresando a su vida de invisibilidad y servicio secreto, lista para la próxima misión que la patria exigiera. Poco después, el detective Marco Valente, el mismo policía que la había esposado en la humillante audiencia, recibió una invitación inusual para una ceremonia secreta en una base naval de Cartagena. Allí, en un evento discreto y restringido, Alexia Farías recibió una alta condecoración por la Operación Puerto Seguro, acreditada por evitar miles de muertes. El almirante Vargas, en su discurso, resaltó la pericia y la valentía de la oficial, aunque de forma velada. Al saludarlo, Alexia, con la misma mirada profunda y enigmática, dijo solo:
Algunos de nosotros estamos siempre cerca. Ustedes solo no nos ven cuando no necesitan vernos. Era una frase cargada de significado, un sutil recordatorio de que el verdadero heroísmo muchas veces no busca reconocimiento público, sino que actúa entre bastidores, protegiendo al país de peligros invisibles. El episodio de Alexia, con su detención y la subsiguiente revelación en el tribunal, se extendió rápidamente entre los círculos de veteranos de guerra, no como un chisme, sino como una lección velada, casi un mito urbano. La historia se transformó en un testimonio susurrado de que el verdadero servicio a la patria a menudo ocurre a escondidas, lejos de los aplausos y los titulares, en operaciones que el público jamás conocerá. Era una validación para aquellos que, como Alexia, dedicaban sus vidas a la protección del país en secreto, sin buscar reconocimiento y la certeza de que la justicia, aunque contrariada por la burocracia o el prejuicio, necesitaba guardar silencio para permitir que el trabajo esencial continuara. La general Alexia Fénix Delgado, a pesar de su vida clandestina, se convirtió en un faro de integridad y coraje. Su figura, antes una sombra, ahora era un símbolo de que la verdadera fuerza no reside en la ostentación, sino en la discreción, la pericia y la dedicación inquebrantable al deber. Con cada nueva historia contada sobre ella en reuniones militares informales, más y más veteranos comprendían que la esencia del heroísmo estaba en ser el ángel de la guarda invisible, el escudo protector que la sociedad no siempre sabía que necesitaba, pero que estaba allí, vigilante, en las sombras. La operación Puerto Seguro permaneció como un secreto absoluto, envuelta en una niebla de sigilo que protegía no solo las fuentes confidenciales y los métodos de inteligencia, sino la propia red de seguridad nacional. No hubo portadas de periódicos alardeando de la hazaña heroica, ni noticieros de televisión repletos de elogios y gloria. En cambio, el campo de tiro, que sirvió como centro táctico provisional para Alexia y su equipo, recibió un cheque anónimo, una cantidad generosa suficiente para cubrir 6 meses de gastos, garantizando su continuidad y quizás un futuro más próspero, sin que nadie supiera el verdadero origen de aquella silenciosa benefacción. Y Alexia Fénix Delgado, como era su costumbre, desapareció otra vez en las sombras, regresando a su vida de invisibilidad y servicio secreto, lista para la próxima misión que la patria exigiera, su nombre grabado solo en los archivos más confidenciales del gobierno. Poco después, el detective Marco Valente, aquel mismo policía que la había esposado en la humillante audiencia, recibió una invitación inusual para una ceremonia secreta en una base naval de Cartagena, un evento discreto y restringido a los más altos escalones. Allí, en medio de un solemne silencio, Alexia Farias recibió una alta condecoración por la operación Puerto Seguro, acreditada por evitar miles de muertes. El almirante Roberto Vargas, en su discurso, resaltó la pericia y la valentía de la oficial, aunque de forma velada, sin jamás mencionar su nombre completo o la naturaleza exacta de su misión. Al saludarlo, Alexia, con la misma mirada profunda y enigmática que guardaba sus propios secretos, dijo solo: «Algunos de nosotros estamos siempre cerca. Ustedes solo no nos ven cuando no necesitan vernos». Era una frase cargada de significado, un sutil recordatorio de que el verdadero heroísmo muchas veces no busca reconocimiento público, sino que actúa entre bastidores, protegiendo al país de peligros invisibles y silenciando amenazas antes de que siquiera se manifiesten. El episodio de Alexia, con su detención injusta y la subsiguiente revelación en el tribunal, se extendió rápidamente entre los círculos de veteranos de guerra y de los más altos escalones militares, no como un chisme pasajero, sino como una lección velada,
casi un mito que crecía en importancia con cada transmisión. La historia se transformó en un testimonio susurrado de que el verdadero servicio a la patria, aquel que realmente importa y protege, a menudo ocurre a escondidas, lejos de los aplausos y los titulares sensacionalistas, en operaciones clandestinas que el público jamás conocerá y ni debería conocer para su propia seguridad. Era una validación silenciosa para aquellos que, como Alexia, dedicaban sus vidas a la protección del país en secreto, sin buscar reconocimiento o gloria personal, y la certeza de que la justicia, aunque contrariada por la burocracia, por el prejuicio o por la ignorancia de quienes deberían aplicarla, necesitaba guardar silencio para permitir que el trabajo esencial continuara, intocable y eficaz. La general Alexia Fénix Delgado, a pesar de su vida de invisibilidad impuesta y de su existencia casi fantasmal en los registros públicos, se convirtió en un faro de integridad y coraje. Su figura, antes una sombra indistinta en los pasillos de la burocracia militar, ahora era un símbolo, un pilar de fuerza que inspiraba a todos los que la conocían. Ella representaba la prueba viva de que la verdadera fuerza no reside en la ostentación de poder o en condecoraciones públicas, sino en la discreción, en la pericia impecable y en la dedicación inquebrantable al deber, incluso cuando ese deber exige el sacrificio de su propia identidad y reconocimiento. Con cada nueva historia contada sobre ella en reuniones militares, informales, en conversaciones en voz baja entre camaradas en mesas de bar o en instrucciones veladas a nuevos reclutas, más y más veteranos comprendían que la esencia del heroísmo estaba en ser el ángel de la guarda invisible, el escudo protector que la sociedad no siempre sabía que necesitaba, pero que estaba allí, vigilante, en las sombras, salvando vidas sin siquiera ser notada. La vida de la general Alexia Fénix Delgado era una paradoja. Mientras la sociedad colombiana la desconocía, viviendo en seguridad gracias a sus esfuerzos, en los círculos militares más restringidos y en la memoria de aquellos que la vieron en acción, su nombre era susurrado son reverencia. Era una leyenda viva, una heroína invisible, cuya existencia era un secreto de Estado. Alexia no podía disfrutar de aplausos ni de desfiles en su honor. Su gloria era el silencio, la ausencia de tragedias en los puertos que protegía y la certeza de que su nación estaba segura. Cada amanecer que veía, pintando el cielo caribeño con tonos de rosa y naranja, era una victoria silenciosa, un testimonio de que la misión había sido cumplida una vez más. Su rutina era un ballet complejo de identidades. En un día podía ser una turista común en Cartagena, observando el movimiento de los barcos y de las personas con una mirada aguda que nadie notaría. Al otro, estaría en una operación secreta, con su rifle de precisión en mano, garantizando que las amenazas fueran neutralizadas antes incluso de ser conocidas. Esta dualidad, aunque agotadora, era la esencia de su vida, el sacrificio que eligió hacer por la patria. La general Farias era la personificación de un lema no oficial entre los operadores clandestinos. Hacemos el trabajo que nadie ve, para que nadie necesite preocuparse. Y era en esa invisibilidad donde residía su verdadero poder y la profundidad de su servicio a Colombia. En su vida cotidiana, Alexia cultivaba una fachada de normalidad que la hacía, para la mayoría de las personas, completamente indistinguible. Podía ser vista caminando por la Plaza Bolívar en Bogotá, disfrutando de un café tinto en una pequeña cafetería o visitando ferias de artesanías, mezclándose con la multitud con una naturalidad que desarmaba cualquier sospecha. Su cabello, generalmente recogido para las operaciones, se soltaba en rizos que enmarcaban su rostro, y su ropa de civil, discreta y elegante, la transformaba en una ciudadana más,
invisible a los ojos que no buscaban. Sin embargo, detrás de aquel semblante tranquilo, sus ojos mantenían una vigilancia constante, un escaneo silencioso de cada ambiente, cada rostro, cada movimiento, un hábito arraigado de años en el campo que era imposible de desconectar. La mente de francotiradora estaba siempre activa, catalogando amenazas potenciales y rutas de escape, incluso en un tranquilo paseo de domingo. Esa habilidad de camuflarse en la rutina era un arte que la salvaba y la protegía, pero también era una carga. Vivía en una soledad impuesta por su propia seguridad y por la confidencialidad de su trabajo. Pocos conocían su verdadera historia, sus sacrificios, las vidas que salvaba sin que el mundo lo supiera. Sus amigos eran los fantasmas de sus misiones pasadas, los recuerdos de compañeros que no volvieron y los susurros de almirantes que reconocían su valor en salas secretas. La general Farías era una heroína sin reflectores, una guardiana silenciosa de un país que dormía en paz, ajeno a los peligros que ella enfrentaba en las sombras. Su vida era un tapiz complejo de misiones clandestinas y momentos de normalidad forzada. Cada hilo entrelazado en la red de un servicio que trascendía cualquier reconocimiento público. Esa vida en constante dualidad entre la luz de la normalidad y las sombras de las operaciones clandestinas imponía un precio psicológico silencioso a Alexia. Las líneas de preocupación en su rostro, que rara vez se suavizaban por completo, eran un testimonio mudo de las tensiones que la acompañaban día y noche. Cargaba con el peso de las vidas que salvaba y de los secretos que jamás podrían ser revelados. Los sonidos de sirenas, antes un detonante para la acción, ahora podían evocar recuerdos de enfrentamientos peligrosos o de aquel día en el tribunal, cuando su identidad casi fue comprometida. La adrenalina de las misiones daba paso a un agotamiento que iba más allá de lo físico, alcanzando el alma de quien vivía en alerta constante. La esencia de su sacrificio estaba en su invisibilidad. Alexia era la guardiana que nunca sería públicamente aplaudida, la heroína cuya historia permanecería sellada en archivos confidenciales. Su mayor gloria era el silencio de los puertos seguros, la paz en las ciudades colombianas que protegía de amenazas invisibles. No anhelaba la fama. Su objetivo era la seguridad de su nación, la certeza de que las familias podrían dormir en paz, ajenas a los peligros que ella enfrentaba en las sombras, movida por un patriotismo que trascendía cualquier reconocimiento o recompensa. La gloria pública, con sus desfiles, honores y medallas brillantes expuestas en cajas de terciopelo, era un universo que Alexia conocía bien de sus tiempos de academia y de las misiones convencionales, pero que ahora le era inaccesible. Su heroísmo no encajaba en los moldes tradicionales. Era un tipo de heroísmo que vivía y moría en el silencio de los archivos confidenciales, lejos de las miradas de la población que protegía. Ese contraste entre el reconocimiento anhelado por muchos y la discreción que se le exigía era una paradoja constante, una parte intrínseca de su identidad como Fénix. Su mayor recompensa era la ausencia de tragedias en los puertos colombianos, la paz que las familias vivían sin saber el precio que ella pagaba. La general Farías era la personificación de un lema no oficial entre los operadores clandestinos, un código de conducta que guiaba cada uno de sus pasos. Hacemos el trabajo que nadie ve para que nadie necesite preocuparse. Era un servicio altruista que exigía el sacrificio del reconocimiento personal en pro de un bien mayor. Y era en esa invisibilidad donde residía su verdadero poder y la profundidad de su servicio a Colombia. Un patriotismo que trascendía cualquier forma de ostentación, reflejándose en la quietud de las noches seguras y en el murmullo tranquilo de las ciudades que guardaba como un ángel de la guarda, silenciosa y vigilante.
A pesar de la discreción y la ausencia de reconocimiento público, la carga de esa soledad impuesta pesaba sobre los hombros de Alexia. Era una heroína cuyas victorias no podían celebrarse abiertamente, una guardiana cuyos sacrificios permanecerían en secreto. Las líneas de preocupación en su rostro, que rara vez se suavizaban por completo, eran un testimonio mudo de las tensiones que la acompañaban día y noche, un precio invisible pagado por la seguridad de su nación. Cada amanecer que veía, pintando el cielo caribeño con tonos de rosa y naranja, era una victoria silenciosa, un testimonio de que la misión había sido cumplida una vez más, pero también un recordatorio de la distancia que la separaba de una vida normal. Cargaba con el peso de las vidas que salvaba y de los secretos que jamás podrían ser revelados. Una responsabilidad solitaria que la mantenía en constante alerta. Los sonidos de sirenas, que para el ciudadano común eran solo una alerta de emergencia, para Alexia podían evocar vívidos recuerdos de enfrentamientos peligrosos, de momentos en que la vida y la muerte se medían en fracciones de segundo, o de aquel día en el tribunal, cuando su identidad casi fue comprometida por un burócrata arrogante. La adrenalina de las misiones, que la mantenía viva y enfocada en el campo, daba paso a un agotamiento que iba mucho más allá de lo físico, alcanzando el alma de quien vivía en alerta constante, una guardiana sin aplausos, pero con la paz del deber cumplido. La gloria pública, con sus suntuosos desfiles, honores exhibidos en cajas de terciopelo y medallas brillantes prendidas a uniformes impecables, era un universo que Alexia conocía bien de sus tiempos de academia y de las misiones convencionales, pero que ahora le era completamente inaccesible. Su heroísmo no encajaba en los moldes tradicionales. Era un tipo de heroísmo que vivía y moría en el silencio de los archivos confidenciales, lejos de las miradas de la población que protegía y que, irónicamente, jamás sabría de sus sacrificios. Ese contraste entre el reconocimiento anhelado por tantos y la discreción que se le exigía era una paradoja constante, una herida invisible que se había convertido en parte intrínseca de su identidad como Fénix. Su mayor recompensa era la ausencia de tragedias en los puertos colombianos, el silencio de la paz que las familias vivían sin jamás saber el precio pagado por ella. La general Farias era la personificación viva de un lema no oficial entre los operadores clandestinos, un código de conducta que guiaba cada uno de sus pasos y cada una de sus elecciones. Hacemos el trabajo que nadie ve para que nadie necesite preocuparse. Era un servicio altruista que exigía el sacrificio del reconocimiento personal y de la vida social en pro de un bien mayor, de una seguridad nacional que dependía de su invisibilidad. Era en esa invisibilidad donde residía su verdadero poder y la profundidad abismal de su servicio a Colombia, un patriotismo que trascendía cualquier forma de ostentación, reflejándose en la quietud de las noches seguras y en el murmullo tranquilo de las ciudades que guardaba como un ángel de la guarda, silenciosa y vigilante, lista para actuar ante la menor